Números preocupantes y alarmantes de la pobreza en la República Argentina. El INDEC dio a conocer hoy los guarismos y también de la indigencia. Guadalupe, este número... Exactamente, un número estremecedor, 40,9% es la pobreza, aumentó 5,5% con respecto al semestre anterior. Son 18,5 millones de personas en Argentina que viven bajo la línea de pobreza, 2,8 millones son pobres nuevos, son pobres de ahora, son pobres de la pandemia. Son números muy difíciles. La indigencia, 10,5. 1 de cada 10 argentinos es indigente. Estos son números históricos, nunca tuvimos estos números. 4,8 millones de personas son los que no pueden llegar a cubrir la canasta básica alimentaria, las necesidades básicas. Y este número que creo que es el peor indicador de todos, menores dentro de la población, menores de 14 años, 56,3% viven bajo la línea de pobreza. Las zonas más pobres del país, también miren estos números, 52,2% de pobreza en Concordia, la ciudad con más pobreza del país, 48,7% el Gran Resistencia y 47,5% el Gran Buenos Aires. Bien, todos estos datos que hace el INDEC en un trabajo, como siempre, muy respetable desde que se reinstauraron las mediciones, es sobre una base de 28 millones de personas. Así es. En Argentina somos casi 45 millones de personas, por lo tanto, cuando no hablando de porcentajes, sino de números de afectados, la cifra de pobres indigentes se eleva mucho más, ¿no? Que también esto se mide sobre ingresos. Estos ingresos se contabiliza a la gente que recibe planes sociales, que reciben, por ejemplo, el IFE, con lo cual estos números son en realidad todavía peores. Bien, para analizar todos estos datos también estamos en contacto ahora con Ismael Bermúdez. Marcelo Pinto está con él. Marcelo y Ismael, Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Claudio, Guadalupe y todo el equipo. Y claro, este 40,9% todavía nos duele esa cachetada que el INDEC hace horas nada más dio a conocer como cifra destacada en esta jornada. Pero claro, son los pobres de la pandemia, decía Guadalupe. Y este número, este 40,9, tiene dos momentos bien claros. Enero a marzo y abril a junio. Es decir, esa segunda parte que los números son mucho más abultados, porque el 49 tiene esta primera parte que tiene un 34,6%, siguiendo la tónica que se venía teniendo en 2019 en cuanto a la pobreza, pero lo que sucede con el arranque de la cuarentena, de esta pandemia, profundizó esos números y superó el 47%. Y esa es la primera pregunta que le hacemos a Ismael, este periodista especializado en economía. Ismael, como siempre, una luz en cuanto a estos temas. Bueno, ¿qué pasó y qué se puede proyectar teniendo justamente que ya tenemos la cuarentena con todo metida en los números de la pobreza en la Argentina? Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Para que me escuchen un poco mejor, me saco un poco el barbijo, disculpen, pero me parece para mayor claridad. Bueno, sí, efectivamente, cuando tomamos este 47,2 del segundo trimestre, ya estamos hablando de 21 millones de personas pobres. Esto es lo que estamos señalando, 21 millones de personas pobres. En primer lugar, y cuando tomamos el tema de la pobreza infantil, que recién ustedes mencionaron, en el segundo trimestre ya estamos hablando de más del 60%, por lo tanto estamos hablando de 7 millones de chicos menores de 14 años que viven en hogares pobres. Todo esto, como recién ustedes explicaron, hubiera sido muy superior si no se hubiese, no hubiera estado el bono del IFE, este bono de 10.000 pesos que otorgó el gobierno, si no estuviera en vigencia la asignación universal por hijo, si no estuviese la tarjeta alimentaria. Es decir, aún con todas estas ayudas, estamos teniendo estas cifras tan dramáticas del deterioro social que se ha producido
prácticamente en los últimos 12 meses, lógicamente agravado por la pandemia y agravado por la cuarentena en función de la emergencia sanitaria. Claudio, ese es un tema justamente en cuanto a los datos que ahora va a ahondar Ismael. Tiene que ver con un 2019, durante todo el año, el Estado desembolsó en materia de desarrollo social y sus diversos planes unos 28.000 millones de pesos. Y en lo que tiene que ver con esta primera mitad de 2020, podemos sumar el mes de agosto, porque es un poco los datos que maneja Desarrollo Social, se quintuplicó, Claudio, 5 veces más, 150.000 millones de pesos es lo que se desembolsó y todavía la proyección no termina. La pregunta obviamente para Ismael, a ver, puede tener dos miradas. Primero, ¿qué pasó que no alcanzó todo el dinero que puso el Estado? Y la otra mirada es, ¿qué hubiera sucedido justamente si no se hubiera puesto todo este monto de dinero y qué es lo que se proyecta justamente para una segunda etapa de la cuarentena, de la pandemia, que ya está afectando obviamente los números de la economía argentina? Bueno, sí, efectivamente. Miren ustedes, el dato del INDEC dice que en los hogares pobres viven 4 personas por familia, es decir, lo que típicamente llamamos matrimonio tipo. En esas familias, la distancia entre el ingreso de esa familia y la canasta básica es en promedio de 18.000 pesos. Esa es la insuficiencia de ingresos que han tenido esos hogares, esas familias, contando, o sea, a pesar de las ayudas del Estado. O sea, es muy grande, es del orden del más del 40% esa distancia. Ismael. Por lo tanto, vuelvo a señalar, si no hubiera esa ayuda, evidentemente estaríamos con cifras de indigencia y de pobreza muy superiores. Acá vemos los números que son hasta junio de 2020, inclusive. Yo digo, ¿qué ha pasado en julio, en agosto y septiembre que ya está terminando? Bueno, todavía no tenemos lógicamente las mediciones. Uno de los grandes problemas es que en los meses que ustedes acaban de mencionar, hubo muchos trabajadores suspendidos, hubo mucha gente que no pudo volver a buscar trabajo y quedó desocupada. Por lo tanto, las cifras del tercer trimestre, que estamos terminando, que recién las vamos a conocer oficialmente antes de fin de año, van a estar alrededor de los actuales valores del segundo trimestre. Por lo tanto, yo estimo que la segunda mitad del 2020 va a estar en valores superiores a los de la primera mitad, porque al mismo tiempo el gobierno estimó que este año vamos a tener una caída de la actividad económica del 12,1%, justamente por la pandemia, por la recesión que tenía la economía argentina antes y, lógicamente, por las medidas que se tomaron de cuarentena que afectaron los ingresos de la población en general, de los profesionales independientes, de los pequeños comerciantes y fundamentalmente de los asalariados informales, aquellos que no están registrados en la Seguridad Social y por lo tanto no tienen derecho a la jubilación, a la pensión, a las prestaciones por accidente de trabajo y que están en un desamparo social muy pero muy fuerte. Ismael, ¿hay alguna proyección de cuánto hubiera sido la pobreza en el sector infantil, menores de 14 años, de no haber existido estas ayudas que desarrolló el gobierno? 56,3 obviamente es un número ya de por sí tremendo, pero ¿a cuánto se calcula que está llegando la pobreza real sin la ayuda del gobierno? Mira, en el segundo trimestre, con las ayudas, la pobreza infantil del 56,3 está muy por arriba del 60%. Es muy difícil, porque el INDEC no suministró los datos, es qué hubiera pasado, es la pregunta que ustedes me están formulando. Claro. Pero pasa lo siguiente, si tenemos 7 millones de chicos pobres, sobre 21 millones, estamos hablando, 21 millones en todo el país, 7 millones son chicos, sin las ayudas, y bueno, hay 11 millones de chicos en total. Tendríamos quizá 8 millones, más de 8 millones de chicos pobres, sin las ayudas. No lo puedo estimar porque, vuelvo a señalar, no están los datos del INDEC, que son los que uno toma con seriedad porque es la información oficial y los datos del INDEC no han sido cuestionados absolutamente por nadie. Pero yo creo que
tendríamos un piso no menor a 8 millones de chicos menores de 14 años pobres. Ismael, muchísimas gracias, y hasta la próxima. Gracias, No, al Marcelo contrario, Pinto, buenas también. noches a todos. Gracias, Guadalupe. Gracias. Les agrego una noticia de último momento que me acaban de confirmar. Mañana anuncio económico que tiene que ver con las retenciones a las exportaciones de soja, hidrocarburos y carnes posiblemente. Bajarían 3 puntos las retenciones, Sí. ¿no?